tema es contrapuertas. Vamos a ver. Primer ejercicio dice, dice la contrapuerta total de todos los reptiles no son vertebrados. Todos los reptiles no son vertebrados. ¿Qué me piden? La contrapuerta total de esto, ¿no? Muy bien. En primer lugar, recordemos una cosa. En primer lugar, recordemos que la contrapuerta total, ¿ya? Cuando a ti te piden contrapuerta total, tú tienes que formar la palabra poco. Poco. No te olvides, poco. ¿Ya? Donde la P es la premisa que nos dan, ¿cierto? La premisa o la proposición que a mí me dan. En este caso es todos los reptiles no son vertebrados. Luego le sacamos la O de la oversa. Acuérdese, oversa. ¿Ya? Oversa. Luego la C de conversa. Conversa. ¿De acuerdo? Conversa. Y finalmente la O otra vez de oversa. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver. Empecemos. Primero hay que formalizar la proposición que me dan. Dice, todos es una A, por si acaso. Una A. Universal afirmativo. Reptiles, R mayúscula. No son. Cuando el verbo está negado y es un universal, esa negación sale. Listo. No se niega el predicado. ¿Ya? Cuidado ahí. No se olviden. Cuando el verbo está negado y es universal, esa negación sale y se coloca adelante. Ahora sí, negación de RAV es ROV. ¿Cómo lo sabemos? Por el cuadro de Boecio. A ver, recuerda, tienes una A. ¿Quién sería su negación? Esto, ¿cierto? Esa es su negación, o sea, su contradictoria. Esta premisa que te sale, esa va aquí. Esa va aquí, mírame. R, O, V. Esa es tu premisa. Luego le vas a sacar a esa premisa la oversa. Ya, esa es mi premisa. Ahora le voy a sacar la oversa. A eso le sacamos la oversa. La oversa, a ver, recuerda la oversa, ¿cómo era la oversa de una O? La oversa de una O era, ¿qué cosa? Una I. Una I y se negaba el predicado. Listo. Esa es la oversa de una O, es una I con el predicado negativo. Ahora, a esto que me sale, le sacamos ahora la conversa. ¿Qué cosa es la conversa? La conversa simplemente es intercambiar el orden de las letras. Intercambiar el orden de las letras. Y la I se mantiene. Ahí está. Nada más, eso es todo. Y luego, a eso que me sale, le sacamos la oversa finalmente. Finalmente le sacamos la oversa. ¿Cuál es la oversa de una I? Es la O. Y se niega el predicado. Así es. Entonces R saldría negativo. Listo. Y eso sería todo. Por lo tanto, la contrapuerta total de todos los reptiles
no son vertebrados. Sería que algunos no vertebrados no son no reptiles. Respuesta: enano. Muy bien, no te olvides, contrapuerta total. Siguiente ejercicio, vamos a ver. En el siguiente ejercicio nos están pidiendo la contrapuerta parcial. Ya no total, sino parcial. Bueno, ¿qué se hace cuando piden contrapuerta parcial? Cuando me pedían a mí contrapuerta total, formaba la palabra poco, ¿cierto? Pero aquí me están pidiendo la contrapuerta parcial. ¿Qué palabra se va a formar? Poco, nada más. Mira, poco. P-O-C. Premisa, oversa y conversa. Premisa, lo que me dan. Cada una de las mascotas son animales domésticos. Cada una es una proposición universal afirmativa. Por lo tanto, es una A. M de mascotas, mascotas y D de animales domésticos. Animales domésticos le ponemos una D. Muy bien. A ver, oversa, ¿no? Oversa. ¿Cuál era la oversa de una A? ¿Cuál era la oversa de una A? A ver, acuérdate. La oversa de una A era una E. ¿Qué se le hace al sujeto? Nada. ¿Qué se le hace al predicado? Se le niega. Ahí está. Conversa. Ahora a esto que me sale le sacamos la conversa. Pero recordemos un poquito de teoría por acá. ¿Qué sabemos sobre las conversas? ¿Qué sabemos sobre las conversas? Vamos a ver. Conversas. ¿Qué sabemos sobre las conversas? Teoría. Teoría. Bueno, hay dos tipos de conversa. Dos tipos. Una que se llama lineal. Lineal. Y la otra que se llama accidental. Accidental. ¿Ya? A ver. Lineal. Si tú tienes, por ejemplo, una proposición universal negativa C, dice que su conversa lineal equivale a su conversa lineal es pez, o sea, al revés. Si tú tienes, por ejemplo, SIP, proposición particular afirmativa, su equivalente por conversa lineal es PIS, o sea, solo se pone al revés. Esa es la conversa lineal. La conversa accidental. Si yo, por ejemplo, tengo una proposición universal afirmativa SAP, su conversa lineal es PIS. Ahí está. Se invierte las letras y la A cambia por la I. SEP. ¿Quién es su conversa accidental de SEP? POS. Se intercambian las letras y la E, cambia por la O. Y si tú eres observador, te das cuenta de que la E está en las dos. La E tiene lineal y también tiene accidental. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a coger? Bueno, en esos casos se prueba con las dos. Se prueba con las dos y vemos cuál de las dos está en las claves. Veamos. Primero hagamos la lineal. La lineal de una E es la misma E y solamente se intercambian las letras. Ahí está. Muy bien. Y la otra es la accidental. La E cambia por la O y las letras se intercambian. ¿Cuál de las dos
está en las claves. Veamos cuál de las dos está en las claves. Muy bien, con O solamente tenemos la C y la E, pero no son, ¿verdad? No son iguales, están al revés. Y la C y la A podría ser, ¿no? Claro, la A. Porque recordemos que esto yo lo puedo poner al revés. ¿Sí o no? Esto es así, mira. Así. Claro. Por eso, ¿no? Por esto. O sea, es su equivalente. Un equivalente de SEP es PES. O sea, podemos invertir el orden. Se puede en la E. Así que la única que podría ser es la A. ¿Cierto? Es la única. Nada más. Eso hacemos cuando nos piden contrapuerta parcial. No se olviden, POC, y para contrapuerta total, POC. A ver, sigamos practicando. Me piden acá contrapuerta total. Muy bien, vamos a formar la palabra poco. Recuerda, esa es la palabrita que se debe formar, ¿cierto? Muy bien. Ponemos la premisa que me dan. La premisa que me dan es únicamente los árboles piuranos son algarrobos. A P hay que ponerle árbol piurano y a A hay que ponerle algarrobo. Ya. Aquí cuando dice únicamente los, hay que recordar que en ese caso, cuando dice únicamente los, es una proposición universal afirmativa. Ya, empecemos por ahí. Únicamente los, grábatelo, siempre es una proposición universal afirmativa, o sea, una A. Pero como dice únicamente los, ya el sujeto y el predicado, mira por ejemplo, árbol piurano es el sujeto y algarrobo es el predicado, se tienen que poner al contrario, o sea, primero A y luego P. Es como un caso especial, más o menos así te digo, un caso especial. Listo, ahora sí, oversa. ¿Cuál era la oversa de una A? Dijimos una E. ¿Qué se le hace al sujeto? No se le hace nada. ¿Qué se le hace al predicado? Se le niega. ¿Listo? Conversa. Otra vez apareció una E. ¿Qué dijimos anteriormente? Que la E tiene dos conversas. Dos conversas. Una lineal y una accidental. Lineal. Se pone la misma E y solo se invierten de lugar. La accidental. Se cambia la E por la O y también se cambian de lugar las letras. Listo. Ahora, como falta todavía sacar la oversa, bueno, pues le sacamos la oversa a cada uno. La oversa de una E, ¿cuál era la oversa de una E? Una A. ¿Qué se le hacía al primero en una oversa? A ver, acuérdese, nada. Y al segundo se le negaba. En una O, también saquemos la oversa, porque recuerda que son dos, mírame. Son dos. Y ya. ¿Cuál es la oversa de una O? Es una I. Una I, el primero se deja igual y el segundo se niega. Listo. Ahí tienes tus dos resultados. Uno fue por conversa lineal y el otro fue por conversa accidental. Listo. ¿Cuál de las dos está en las claves? Vamos a ver. Vamos a ver. Esta de aquí está, ¿no? Esta de aquí. La C. Muy bien. Siguiente problema. Dice, hallar la contrapuerta total de esto. Algunos matemáticos no son
filósofos. Bien, formamos mi palabrita. Es total, muchachos, total. Total es poco. Poco. No se olviden. No se olviden. Total es poco. Ya. ¿Listo? A ver. Premisa. Algunos matemáticos no son filósofos. Cuando dice algunos es una proposición particular. No son sería particular negativa. Y eso se representa siempre con la O. Listo. Ahí está entonces mi premisa. Eso es lo primero que hacemos, formalizar. Luego hacemos la obversa. ¿Cuál es la obversa de una O? Es una I. Al primero se le deja igual y a la segunda se le niega. Conversa. ¿Cuál es la conversa de una I? ¿Recuerdan? La I tenía conversa lineal o conversa accidental. Recordemos. La I tenía solamente conversa lineal. Así que solamente se coloca la I y se invierte el orden. Se pone al contrario. Nada más. Eso es todo. Eso es lo que dice la conversa lineal. Y la obversa de la I. La I se cambia por O. El primero se deja igual. Y el segundo se niega. Muy bien. Y eso sería todo. Por lo tanto, esta sería mi contrapuerta total. ¿Dónde está la clave? Aquí está la clave. La B. Listo. Bien, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense, sigan practicando.